eterno Padre, por el grandísimo privilegio que tenemos, Señor, en esta hora, poder estar unidos como un solo cuerpo, Señor, que es tu iglesia, para cumplir tu ministerio, Señor, para ser edificados unos con otros. Pero esto no lo hacemos en nosotros mismos, Señor, sino con la sabiduría que viene de lo alto, con tu poder, Señor, con tu Espíritu Santo. En esta hora pedimos, Señor, tu acción poderosa en nuestras vidas, en nuestro corazón, nuestra mente, nuestra humanidad, Señor, para asemejarnos más a ti, Señor, en cuanto a crezcamos, Señor, en lo que tú quieres, Señor, en tu conocimiento y, Señor, en la revelación que tú tienes para cada uno de nosotros, para poder servirte mejor, Señor, y para crecer y dar testimonio. Te alabamos, Señor, te bendecimos y guíanos en esta hora a todos los que estamos presentes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Entonces, ya el pastor había comenzado la semana pasada en el capítulo 2, los primeros versículos del 1 al 13. Hoy vamos a seguir del 14 al 26. Es la segunda parte. La referencia primordial en este capítulo completo, en el capítulo 2, es a la fe práctica, ¿ok? A la fe práctica. Eso es lo que Santiago quiere enfatizar en estos pasajes. Y bueno, nosotros tenemos que entender que no hay otra manera de expresar una conversión verdadera si no se evidencia en obras. Amén. Amén. Si no se evidencia en obras. ¿De qué manera, hermano? Como el Señor dijo, nosotros debemos ser sal y luz del mundo. Amén. Y Pablo, hablando de los tesalonicenses, él les recuerda el testimonio que ellos dieron. Ellos, cuando se convirtieron a Dios, Pablo reconoció de los tesalonicenses la obra de su fe, el trabajo de su amor y la firmeza de la esperanza que ellos habían albergado en su vida. Recordemos que los tesalonicenses eran parte de ese mundo gentil, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos nosotros diferenciar de unos que viven la verdadera fe y unos que viven una fe nominal? Lamentablemente hay muchos que viven una fe nominal sin testimonio ni fruto de una vida regenerada y de verdadera relación con Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer ese énfasis y reconocer que habla Santiago y, por supuesto, en concordancia, no como algunos quieren plantear, alguna discrepancia con Pablo en cuanto a la fe y las obras y la salvación. No hay ninguna discrepancia, solamente que Pablo está refiriéndose a un aspecto de unas obras que no eran las obras que se refiere Santiago. Pablo habla de las obras de la ley y Santiago habla de las obras de la fe. Es diferente, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si podemos hacer un recuento de un bosquejo que conseguí que está en la Biblia de Matthew Henry, podemos ver que, como les digo, que todo el pasaje, todo el capítulo habla de la fe. La fe. Si vemos desde un principio, del versículo 1 al 4, podemos decir que la fe exige vivir sin imparcialidad, ¿ok? Que fue lo que estaba hablando el pastor la semana pasada. Del 5 al 7, la fe evita las afrentas. Del 8 al 11, la fe cumple la ley real. Y del 12 al 13, la fe manifiesta misericordia. ¿Ok? Entonces eso fue lo que vimos hasta la semana pasada. Hoy vamos a ver otro bosquejo que es del 14 al 26. Y en primer lugar, hermanos, vamos a ver los 6 primeros versículos que es del 14 al 20. Voy a enfocar esta idea. La fe se evidencia en obras. Amén. La fe se evidencia en obras. Y aquí sí vamos a hacer una alusión a lo que decía Pablo y a lo que está diciendo Santiago. Por eso yo digo que hay un gran desentendimiento acerca de la fe y las obras de las cuales habla Santiago en este capítulo y de la fe y las obras de las cuales habla Pablo.
Entonces, en esta mañana yo quiero hablar acerca de identificar la referencia de Pablo acerca de la fe y las obras de la ley, aunque Pablo también habla de las obras de la fe. Pablo también habla de las obras de la fe, porque dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Amén. Y esto no de nosotros, pues es que don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Las cuales Él dispuso, Él preparó de antemano para que nosotros las cumpliéramos, para que las llevemos a cabo. Amén. Entonces, a diferencia de Pablo, que Pablo hablaba de la justificación por la fe, ciertamente. Pero Pablo también habló en Romanos capítulo 2 que ningún hombre podía ser justificado, ¿por qué? Por la fe. Por las obras de la ley. Adiós por la obra de la fe. Ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley. No estoy hablando de las obras de la fe, estoy hablando de las obras de la ley. Pablo dice, apostólica doctrina, que ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley. Pero, ¿qué dice en Romanos capítulo 5? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Amén. Entonces ahí está un poco la referencia a las cuales Pablo está hablando en un sentido acerca de la no dependencia en las obras para la salvación. Amén. Pero, como ya recitamos, Pablo sí habló de obras como consecuencia de la salvación. Exactamente. Muy bien, está bien. Entonces, al finalizar el versículo 20, Santiago habla de la fe muerta. ¿Ok? Santiago habla de la fe muerta, que no se manifiesta. Por eso, vamos a volver a regresar una vez haciendo ese enunciado de que Santiago habla de una fe muerta. Vamos a hacer una pequeña síntesis desde el versículo 14 hasta el 20. Entonces, ¿qué dice el versículo 14 allí? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarles? ¿Podrá la fe salvarles? Entonces, tenemos que ver aquí, Pablo dice de una tal persona que puede decir que tiene fe. Que él dice que tiene fe. Aquí no está hablando de la fe salvadora. Aquí está hablando de que dice una persona que tiene fe. No sabemos qué fe es. Porque realmente no es una fe que se manifiesta realmente. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá esa fe salvarle? Entonces podemos decir que si no hay obras, decir que tener fe es simplemente una vana confesión. ¿Ok? Y ahí en el mundo hay muchas personas decir que creen en Dios, ¿verdad? No, usted le pregunta a cualquier persona va a decir que cree en Dios. Pero usted ve el testimonio en la vida de las personas que realmente creen en Dios. Eso es lo que tenemos que empezar a entender qué es lo que está diciendo Santiago aquí. Muchos dicen creer en Dios. Muchos dicen creer en Dios, pero ¿se evidencia en su vida esa fe? ¿Se puede ver? La verdadera fe no se basa en lo que se dice, sino en lo que se hace. Amén. La verdadera fe no se basa en lo que se dice, sino en lo que se hace.
Versículos 15 al 17. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y así también la fe, si no tiene obra, ¿es qué? Es muerta. Es muerta en sí misma. Si no hay obras manifiestas, si no hay obras, lo que simplemente confesamos es una falsa compasión. Hablamos de una vana confesión y aquí estamos hablando de una falsa compasión. ¿Por qué? Porque ciertamente, como dice ahí, hay una identificación de una necesidad, pero hay una inoperancia. Entonces podemos decir que la vocación cristiana nos demanda acción. La vocación cristiana nos demanda acción ante la necesidad de nuestra familia, de la fe y del prójimo en general. Realmente estamos en un mundo necesitado, ¿verdad? Estamos en un mundo necesitado. Pero dice que en cuanto Pablo dice que cuando tengamos oportunidad de hacer el bien, lo hagamos, amén. Si está en nuestra mano, si está en nuestra posición, poder hacerlo, no nos podemos negar. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. A veces dejar de ayudar a una persona o de manifestar esa fe que profesamos, simplemente estamos evitando que Dios se manifieste, ¿verdad? Porque no es que hagamos las cosas para querer agarrar algo de parte de Dios o tener una bendición de parte de Dios, sino que es Dios mismo que lo va a hacer, lo va a manifestar, se va a dejar ver que Él está en nuestras vidas y que Él va a hacer mucho más de lo que nosotros podemos imaginar o podemos pensar alcanzar. Él va a hacer más de eso, amén. Del 18 al 20 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Aquí, si no hay obras de fe, vivimos una convicción superficial. Vivimos una simplemente convicción superficial. Como muchos realmente que dicen creer en Dios y bueno, lo defienden y le dan un nombre a Dios especial, dicen que está con Él siempre, que Él está con ellos, pero dice que, como dice Santiago aquí, tú dices que tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, aquí se plantea una primera dicotomía, ¿verdad? De que uno puede tener fe y el otro puede tener obras. Para Dios eso no es aceptable. Para Dios eso no es suficiente. Tener solo una o tener solo la otra. Por supuesto, estoy hablando de una vida de un cristiano normal que se convirtió y tiene oportunidad de avanzar en la vida en comunión con Dios, en comunión con la iglesia, en comunión y bueno, en comunión con la palabra y todo. Por supuesto, si nos vamos al caso del que murió con Jesucristo en la cruz, Él no tuvo oportunidad de hacer nada, solamente confesar, ¿verdad? Y creer, y Él fue salvo. Pero esa regla no se aplica para un mortal que está aquí en el mundo hoy día.
No, hay que avanzar en el camino de fe, amén. Como estábamos hablando, una vez que creemos en Dios, que es el proceso de justificación, debemos avanzar al proceso de ¿qué? De santificación. Esa es la vida de fe práctica. Y en ese proceso de santificación entendemos todo lo que Pedro dice, que hemos recibido, que hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina y todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por el conocimiento de su gloria y excelencia. Que no debemos tener falta de las cosas espirituales, porque si no, no vamos a demostrar y vamos a caer, dice. Entonces, en este sentido, hermanos, no debemos pensar que la fe es algo simplemente trivial, es una mera confesión. No, es una vida práctica realmente. Es una vida práctica. Y debemos avanzar, porque eso es la demostración realmente que estamos en la fe. Y bueno, a la final Pablo va a darnos una pregunta para cada uno de nosotros, pero ya eso es el final. Vamos a continuar. Este primer punto ha sido la fe se evidencia en obras. El segundo es el ejemplo de la fe, del 21 al 25. ¿Qué dice? Del 21 al 25 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros, los envió por otro camino. ¿Ve? Entonces aquí podemos ver una imagen, un ejemplo práctico de lo que es una persona que ha tenido un encuentro con Dios, ha sido llamado por Dios, pero avanza con Dios. Amén. Entonces la fe viva se manifiesta en fe y en obediencia a la voluntad de Dios. Amén. A la voluntad de Dios. Y aquí aquí podemos ver que generalmente las personas que dicen tener fe o creer en Dios, esa fe es para su pura conveniencia. Esa fe es para su pura conveniencia, no es para llevar a cabo los planes de Dios. Es para una vida egoísta, en la cual Dios le sirve a esa persona. Pero no es el ejemplo que Santiago nos está dando aquí. Cuando Santiago nos habla de Abraham y de Rahab, cuando Dios se manifestó a ellos, no era para Dios simplemente bendecirlos a ellos. Era porque Dios estaba cumpliendo ¿qué? Sus planes y propósitos en la tierra. Y ellos iban a ser instrumentos de Él. A través de que, en primer lugar, sí, de la fe que ellos tuvieron al creer, en el aceptar la manifestación de Dios, y en segundo lugar, para hacer lo que Dios les mandó hacer. En el caso de Abraham, Dios le dio una serie de determinaciones. Ve aquí, ve allá, haz esto, haz aquello. ¿Y qué pasó? Abraham lo hizo, ¿verdad? Abraham cumplió. No es su 100%, pero cumplió. Igual Rahab también se enroló en los planes de Dios y fue parte de las personas que Dios usó para llevar a cabo el paso de su pueblo a través de la tierra para llegar a Canaán. Entonces ellos creyeron en la manifestación de Dios. Ellos creyeron realmente en la manifestación de Dios en su vida personal, así como nosotros hemos experimentado, y por ello pudieron dar pasos de fe. Ellos dieron pasos de fe. Ellos dieron pasos de confianza para alcanzar bendiciones y promesas que Dios les había hecho, que Dios les había dado.
Ellos no solo esperaron, sino que fueron parte activa en el cumplimiento de los planes y propósitos de Dios en la vida. Amén. En el mundo también. ¿Te consideras tú hoy día parte de los planes y propósitos de Dios? Porque así como Dios llamó a Abraham y a Rahab, también Dios nos llama. No solo para ser espectadores, no solamente para estar allí, sino para ser actores, agentes con Él en este mundo. Y ahí está la palabra que dijimos al principio: somos sal y luz del mundo. Amén. Y eso es lo que significa cumplir la gran comisión. Ser parte del plan de Dios ejecutándose en la tierra. Finalmente, el versículo 20, vemos ahí la inmutabilidad de la fe, de la fe intelectual, simplemente, sin ese nominalismo, sin ese simplemente conocer y saber cosas acerca de Dios. No es suficiente. Versículo 20 dice, 26, ¿no? 26. Ajá, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Ahora, hermano, una de las cosas que tenemos que entender aquí es que la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Pero Pablo dice que ahora estamos vivos para con Dios. Amén. Vivos para con Dios. Hemos sido resucitados de la muerte para vivir una vida que no manifiesta o no lo debe manifestar la carne, sino que debe manifestar a Dios mismo. Dios quiere manifestarse a través de nosotros, pero ahí está la situación. Como está diciendo Pablo aquí, él compara la fe muerta que se profesa, que se dice, pero no tiene obras, con un cuerpo sin espíritu. Ambos son inútiles, carantes de poder en la vida. Ustedes saben que una de las cosas que Dios quiere hacer en cada uno de sus hijos es manifestarse. Y Dios no solamente nos dio la vida por su espíritu, sino que nos da dones y talentos. Nos da dones y talentos. Esos son los carismas de Dios. Y la idea es que Dios sabe que hay necesidad en el mundo. Por eso Él se prepara para que Él, a través de su cuerpo, sea una respuesta a esa necesidad del mundo. Y por eso es que están los dones y talentos a través de nosotros como sus hijos, para que nosotros podamos manifestarnos al mundo. Y eso es lo que se llama el energematón, la manifestación de Dios a través de nosotros para satisfacer las necesidades de la humanidad. Es decir, que Dios podría hacerlo directamente, pero Él quiere usarnos a nosotros. No seamos como un cuerpo sin vida, sino que tengamos conciencia de que no es que nosotros vamos a hacer cosas por nosotros mismos, que somos buenos. No es la idea. Es en humildad entender que Dios nos quiere usar como canales de bendición. Él nos quiere usar como canales de bendición. Y qué grandioso es eso, que nosotros podamos entender y saber que Él nos está usando y que no tenemos que buscar gloria de nada, de lo que hagamos. De nada de lo que hacemos tenemos que buscar gloria, porque la gloria es de Él. Amén. Amén. Entonces, hermano, aquí es una seria realidad que no todos los que dicen tener fe en el Señor Jesucristo serán salvos, ¿verdad? Y el Señor mismo advirtió a través de Mateo, que dice, no todo el que dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos. Y por eso es que tenemos que advertir a la gente. No es suficiente que tú dices que tú crees en Dios. No es suficiente, eso no te va a salvar. ¿Tienes una relación verdadera con Dios? ¿Lo conoces? ¿Conoces su voluntad? ¿Conoces los planes que Él quiere llevar a cabo en el mundo a través de la iglesia y a través de ti particularmente? ¿Dependes de Él? ¿Quieres que Él cumpla su voluntad en tu vida o tú quieres hacer lo que tú quieras y vivir egoístamente sin importarte lo que Él quiera hacer? Porque esa es la realidad que el mundo ignora realmente. Quieren al Dios Salvador, pero no quieren al Dios Señor. Entonces, consciente de esta aterradora verdad, Pablo exhortó a los cristianos: examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, probaos a vosotros mismos. Amén. Amén. Pablo sabía que había muchas personas autoengañadas en su tiempo también. Hoy abundan igualmente, pero nosotros tenemos que confrontar con la verdad de Dios para que puedan tener oportunidad de salvación y no quedarse en esos autoengaños que los va a llevar a la perdición. Amén. Amén. Entonces, finalmente, hermanos, no hay obras, para resumir, no hay obras que nosotros podamos hacer que puedan justificarnos ni salvarnos. El hombre, nada de lo que pueda hacer el hombre puede salvarlo, nada. La única obra que puede salvar al hombre es la que hizo Jesús en la cruz. Amén. Amén. Esa es la única obra que vale. Esa es la única obra en la cual usted tiene que poner sus ojos. Lo demás es una respuesta simplemente a esa obra que Él hizo por nosotros. Por la gratitud que tenemos y que hemos entendido, por eso es que le podemos servir y hacer lo bueno. Amén. Amén. Hemos compartido entonces acerca de la fe en la vida cristiana. Te pregunto, ¿estás demostrando esa vida de fe genuina hoy día? ¿Estás demostrando la presencia de Jesús en tu vida? Recuérdate que no es una vana confesión simplemente. Son obras de fe y trabajos de amor. Amén. Amén. Podemos ver ese patrón excelentísimo de vidas obrando en fe en Hebreos capítulo 11. Si quieren leer un poco de gente que vivió de fe, ahí está, en Hebreos capítulo 11 lo pueden leer. Finalmente te invito a buscar la dirección y el discernimiento de Dios para vivir una vida de fe práctica, dando testimonio de su poder, de su propósito, de su presencia en tu vida. Amén. Amén. Bendito Dios, te alabamos en esta hora, Señor, te exaltamos. Gracias por el consejo que nos da, Señor, y por la exhortación, porque podemos reflexionar en cómo estamos viviendo hoy día y si estamos viviendo para ti, en dependencia de ti y para servicio tuyo, Señor. Gracias por tu buena voluntad para con nosotros, Señor, y aún te pedimos perdón, Señor, cuando dejamos de hacer lo bueno, cuando no lo hacemos y cuando pecamos, Señor. Límpianos cada día más y que podamos trabajar dignamente delante de ti para tu gloria y tu honra en nombre de Jesús. Amén.